Entonces, sin más, por favor, quisiera que se pudieran presentar. Yo sé que todos se conocen, pero solamente presentarse para poder dar inicio a la reunión. Bien, entonces me presentaré yo para ir ahorrando tiempo. Yo soy Cromwell Pierre Castillo, padre de Ernesto Rafael Castillo Páez, alumno de la PUC, desaparecido en 1990. Muchas gracias, Cromwell. Ok, ¿sigo yo? ¿Le parece? Por favor, Diana. Sí, bueno, yo soy, buenos días con todos, soy Diana Jauregui, hija de don Olimpio Jauregui de la Cruz, que fue asesinado el 26 de noviembre de 1983. Ahora soy representante de la Asociación de Víctimas del caso Soras, acá en Lima. Bueno, es todo, ¿no? Por ahora. Gracias, gracias, Diana. ¿Quién quiere Buenos seguir? días, yo soy Javier Roca, el padre de Martín Roca Casas, estudiante de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el 5 de octubre del 93 y sabemos que fue conducido a sótano sí y durante 15 días torturado y asesinado, incinerado. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Norma Méndez, soy madre de la periodista Melissa Alfaro Méndez, asesinada con un sobrebomba en su centro de trabajo. Yo pertenezco también a un colectivo que se llama Coordinadora contra la Impunidad, pero en este momento yo estoy aquí en forma muy personal. Muchas gracias, Norma. Buenos días, soy María Ansualdo, formo también parte de Casos Sótanos del CIE y gracias por la invitación. Gracias. Buenos días, yo soy Daina Daquile, hija de Bárbara Daquile, periodista ecologista. Murió la mataron yendo a hacer una investigación en Huancavelica. Y si bien no pertenezco a ningún grupo de víctimas, sí estoy en un pequeño grupo, un espacio donde podemos conversar, sea del lado que fuere, víctimas como perpetradores y personas que no son ni víctimas ni perpetradores y que necesitan un espacio para conversar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación también. No, más bien gracias a ustedes. Todo este trabajo es muy importante y siempre muy agradecidas. Gracias. Creo que nos falta... Buenos días. Manuel, sí. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy hermano del Lúzar de Junín, José Luis Janjachi Toribio. Él falleció o fue víctima de un atentado en el año 1987. Esto ocurrió cerca del Palacio de Gobierno en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación que han realizado. Creo que siempre es importante recordar no solamente si representan un colectivo, sino como lo han dicho varias de ustedes, y varios de ustedes representan al hijo, al hermano o al familiar que se ha perdido, ¿no? Entonces, justamente la idea de este diálogo es no solamente consultar con las organizaciones, las personas que se han organizado, sino también las personas que han permanecido luchando, como ustedes, también de manera individual, a veces individual o a veces de manera colectiva, ¿no? De las dos formas. Y por eso nos parecía importante poder tener esta reunión. Entonces voy a empezar haciendo estas preguntas. En primer lugar, les queríamos consultar acerca de lo que ustedes entienden por memoria. ¿Qué significa hacer memoria para ustedes? ¿Qué implicancias tiene hacer memoria? Muchas veces escuchamos esa palabra, pero nos parecía importante que en un plan nacional de memoria esté
la concepción de manera integral, entendida por todas las personas que están directamente involucradas. Por eso esa es nuestra primera pregunta, ¿qué entienden por memoria? Bien, como digo yo, porque de repente no voy a estar en toda la sesión, yo quiero dar mi opinión. Claro que sí. Ya, yo entiendo que historia es un término que involucra perennizar hechos o sucesos de trascendencia ocurridos en el pasado, con la finalidad de consolidar valores o evitar errores o sacar lecciones que nos hagan más dignos en nuestro actuar social. Esa es, digamos así, una opinión que se me ocurre en este momento, ¿no? Muchas gracias. Norma, por favor, adelante. Bien, mi concepto de memoria desde el que empecé yo a luchar por Melissa y justicia es que es un arma muy fuerte, muy potente para todo el país, para lograr de que hechos como los que han pasado no vuelvan a suceder y que, bueno, muchas personas que sufrimos, como sufrimos ahora, no lo hagan. Entonces, para mí eso es la memoria, una herramienta muy poderosa y a la cual yo estoy recurriendo últimamente, porque hasta ahora, 29 años después, Melissa no tiene justicia. Gracias, señor. Señor Javier, por favor, adelante. En primer lugar, felicitaciones por la brillante idea y la oportunidad a todos los que están promoviendo esta oportunidad. Y como familiar de víctima, pienso que el objetivo principal de todo lo que podamos hacer es que la generación joven del Perú no vuelva a ocurrir estas horribles cosas que hemos vivido. Y para lo cual yo estoy totalmente convencido de que antes existía en la currícula escolar un curso de educación cívica y moral. Existía instrucción premilitar. Y posteriormente se dio la ley de que los padres de familia ni que le levantan la voz a los hijos. Yo personalmente pienso de que la eliminación de ese curso de educación cívica y moral y la dación de la ley de que el papá no le diga nada ha dado esta generación joven sin valores ni principios, sin conciencia, que son capaces de hacer cualquier barbaridad, como lo está ocurriendo. Hijos que matan a sus padres, padres que violan a sus hijos, y que la delincuencia a orden del día, que por robar un celular matan. Entonces estamos llegando a un extremo de la crueldad, de salvajismo humano, que a esos pasos, si nosotros no luchamos, no hacemos algo más contundente, yo más bien me alegro de que estoy cerca, estoy viejo, me voy a morir, pero la juventud, la generación, lo que va a seguir viviendo. Entonces, yo pienso de que la solución es volver a formar a la generación con principios y valores. Y en casa, porque antiguamente los padres no eran salvajes, pero había necesidad de con un latigazo, pero educarlo, concientizarlo, humanizarlo. En ese sentido, yo tengo la experiencia de que antiguamente las autoridades jamás podían admitir una coima para favorecer, para hacer injusticia, porque su conciencia no lo permitía. Eso es lo mejor que antes existía, porque una persona con esos valores y principios jamás podía mentir, jamás podía engañar, jamás podía hacer algún daño al resto.
Entonces, ahorita hay una serie de leyes, ¿quién los cumple? Ahorita hay totalmente la sociedad, de rincón a rincón está totalmente informal, no hay autoridad, no hay orden, y no hay, hay total, absoluto respeto al derecho de los demás. Entonces es hora que hagamos algo a nivel de leyes, a nivel de gobierno, para enderezar esta crueldad humana que a mí me tiene espantado. Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo quisiera opinar, por favor, Daina, muchas gracias. Sí. Bueno, como hayan dicho mis compañeros y mi compañera Normita, memoria es una forma de visibilizarnos, ¿no? Y hay muchos jóvenes que recién cuando van a los lugares de la memoria se percatan y recién ahí aprenden qué es lo que sucedió. Y entonces, memoria es recuperar lo vivido para que no se vuelva a ocurrir. Ahora todos dicen que no vuelva a suceder, pero sin memoria, ¿qué cosa es lo que no se va a suceder, no? ¿Qué cosa no va a suceder otra vez? Entonces, es muy importante esto de la memoria, los lugares de la memoria, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Gracias, gracias, Daina. ¿Diana? Sí. Sí, efectivamente, yo diría también que memoria pues es la capacidad que tenemos de recordar los eventos pasados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la capacidad de recordar todo lo que me ha sucedido desde presenciar la muerte de mi padre. Entonces, ahora es un arma que podemos utilizar para decir, para avisar a las nuevas generaciones toda la crueldad que hemos vivido, ¿no? Y no vuelva a suceder efectivamente, porque sin memoria, pues, ¿cómo podemos pedir que no vuelva a suceder? Gracias, Diana. ¿Alguien más quiere aportar en esta parte? Marly, por favor. Bueno, para mí la memoria es volver a mirar el pasado, ¿no? Traerlo al presente. Y eso implica, voy a hacerlo como un testimonio mío, porque siempre volver a esos hechos, hay mucho dolor, mucha frustración, mucha rabia, pero creo que también implica confrontarse, también implica acción, o sea, para resolver, para seguir adelante. O sea, creo que si no volvemos atrás para mirar lo que hemos hecho y para resolver aquello, no nos permite un avance, un camino hacia adelante, hacia el futuro, con mayor tranquilidad, con mayor fuerza para responder a nuevos hechos que vengan. Y personalmente he sentido que colectivamente implica ser una mejor sociedad, porque nos confronta con todo aquello que a veces queremos olvidarnos de que pasó porque nos avergüenza, o porque a veces sentimos que no tomamos las mejores decisiones. Y por supuesto que es una herramienta poderosa de lucha contra la impunidad. Pero creo que justamente implica como sociedad y desde el Estado que coja como estas experiencias, ¿no? Que es todo este dolor que hemos pasado, que no quede ahí en vano, ¿no? Sino que sirva, y creo sobre todo que el Estado o sea, la sociedad civil ha hecho muchos esfuerzos para que el Estado tome decisiones, pero nos tocamos contra un muro bien grande, contra una pared que entiendo son las fuerzas que tienen mucho poder ahí, ¿no? Y que no dejan pasar, que no dejan que esto sirva de
lección o sirva de una herramienta contundente para poder que la sociedad asuma mejores valores, en ese término, ¿no? Entonces, entiendo que una vez que el Estado lo asuma como tal, va a tener valor, porque ahorita, por ejemplo, es nuestra memoria, pero hablamos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Hablamos inclusive hasta de los términos que pueden ser dictadura, ¿no? Que puede ser palabras que incomodan, ¿no? A veces nuestra memoria puede ser tomada como apología al terrorismo, ¿no? Entonces, desde el Estado me parece súper importante, como dicen, este tipo lo que va a tener que respaldar el gobierno, que sea pues en base a temas de justicia, ¿no? A temas de ser mejores, de todo ese paraguas que son los derechos humanos. Porque justamente el tema de la memoria nos trae a veces reivindicar la protesta social, ¿no? Y eso no es ser violentista. O sea, ¿en qué marco, en qué frontera nos movemos? O sea, entonces me parece vital que en el plan nacional pues esté todos estos hechos, ¿no? Y nosotros con Norma, con el señor Cromwell, somos, porque nunca dejamos de serlo una vez que somos parte de la Coordinadora contra la Impunidad, ¿no? Y también con el señor Roca como parte de Casos Sótanos del CIE hemos hecho muchas actividades que podemos ir conversando tal vez a través de todo esto para no acaparar la palabra, disculpe. Muchas gracias, Marley. No sé si Manuel, que creo es el único que no ha intervenido, ¿quiere decir algo sobre esta parte? Sí, bueno, como Por bien favor. lo han dicho ya los señores y señoras que me han antecedido, es cierto, ¿no? Memoria es eso, ¿no? Recordar hechos del pasado, hechos históricos, que lamentablemente en la actualidad, pues obviamente muchos opinólogos o personas, ¿no? Periodistas, etcétera, siempre dan su opinión, pero más no hacen llegar realmente la cruda realidad que podemos haber pasado cada uno de nosotros, ¿no? Tanto los familiares directos o las mismas víctimas que de repente han sobrevivido a muchos atentados. Y eso es muy importante, que la gente ahora pues conozca a través, bueno, de ustedes en esta oportunidad y a través de otras instituciones, se llegue a saber pues todo lo que nosotros hemos vivido, hemos sufrido y hasta ahora. Ejemplo, lo que a mí me ha sucedido a mí. Yo he perdido a mi hermano a los 17, bueno, él tenía 17 años cuando él falleció. Yo tenía 11. Mi papá también era militar. Yo tenía esa esperanza también de servir a mi patria, defender a mi país. Pero lamentablemente, después de estos hechos, obviamente mi padre no quería seguir perdiendo un hijo más. Es por eso que me negaron esa posibilidad. Pero bueno, es parte, ¿no? Son decisiones, ¿no? de los padres. Y como le digo, todo lo que nosotros hemos vivido, hemos sufrido, de repente lo que nos ha restado, ¿no? Dentro de nuestra convivencia como familia, las limitaciones que hemos tenido, pero bueno, eso sí, quisiéramos que se haga, o que se haga llegar esos hechos, ¿no? Para todas las personas de ahora en adelante, ¿no? Los jóvenes que ahora de repente se basan en opiniones nada más de otras personas, más no de los hechos concretos, como bien lo dicen, cada uno tiene una historia diferente que contar, ¿no? Cosas que hayan sucedido, ¿no? Solamente eso quería contar. Norma, sí, quería agregar algo. Y quería agregar algo, que la memoria también es un medio de reconciliación entre todos nosotros. Conocer la verdad, conocer el pasado, saber por qué sucedió, es realmente una herramienta poderosa para reconciliarnos con la población.
Mi hija fue asesinada por el gobierno de Fujimori, por militares del país, pero eso no quiere decir que todos los militares son iguales. Mi padre fue militar, mi familia es militar, está conformada por... He vivido yo dentro de las villas militares, entonces yo tengo mucho respeto por los militares. Entonces, no mezclar a todos en una sola canasta, sino mirarlo de una forma real, analizarlo de una forma completa, ¿no? Complementaria, ¿no? Y entendernos entre nosotros, comprendernos y perdonarnos entre nosotros. Yo creo que esa es la función de la memoria y que el gobierno debe entender esto. Les digo esto porque nosotros como familiares hemos venido resaltando la memoria y hemos tenido muchísimos obstáculos de parte del gobierno mismo. No sé, gobiernos que no cometieron estos actos también se han puesto en contra nuestra. Entonces, creo que estamos en el momento en donde podemos reconciliarnos conociendo la verdad de todo lo que sucedió. Y para eso es la memoria. Sí, muy, muy importante lo que han señalado, esto último que señalaba Norma también acerca de esta mirada integral, y justamente este es el objetivo de elaborar juntos este plan, ¿no? Tener una mirada desde todos los puntos de vista, desde todas las perspectivas, ¿no? Entonces, con el respeto, con el reconocimiento y como ustedes han dicho, que la memoria sirva también para dignificar a las personas, ¿no? Para dignificar a todos los que han pasado por esta situación. Y también han señalado la necesidad de sacar lecciones para hacerse dignos, ¿no? Para que nos haga dignos como no solamente a ustedes que han atravesado esta situación, sino a todos los peruanos y como las peruanas, ¿no? Como sociedad, porque el Plan Nacional se va a convertir en una política de Estado. Entonces va a servir para todo el país y para las futuras generaciones, como ustedes han señalado. Y también me pareció bien importante lo de la memoria, pensando en cómo volver al pasado para traerlo al presente, ¿no? Traerlo al presente, que ese dolor sirva para confrontarse con el pasado, con esa historia, pero también que genere acción, ¿no? Que genere acción para salir adelante. Y en ese sentido quería ir a la segunda pregunta, porque ustedes han empezado a responderla de alguna manera. Ustedes han participado en varias acciones, en varias actividades, desde la Coordinadora contra la Impunidad o desde otro tipo de actividades distintas. ¿Qué formas de hacer memoria ustedes creen que pueden destacar, que pueden recuperar? ¿Cuáles son, porque ustedes han participado, como digo, en varias, cuáles son las que ustedes creen que serían más eficientes, que podrían ser mejor comunicadas o mejor realizadas si es que se incorporan a un Plan Nacional de Memoria? Difundir, yo creo, ¿no? Difundir en la educación, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que es de donde, por ejemplo, ahora Movadef o como se quieran llamar, les se ponen tantos nombres bonitos, el tema es que son terroristas, pretenden olvidar, pretenden engañar. Entonces, para evitar que nuestros hijos o los jóvenes caigan en estos engaños, pues siempre difundir lo que ha pasado. Tal vez nos es doloroso tocar siempre la llaga, ¿no? Pero es muy necesario hasta que se tenga una conciencia en toda la sociedad peruana de lo que ha pasado, porque en verdad mucha gente no sabe. Yo creo que básicamente es difusión, tal vez a nivel, no sé, televisión, medios de comunicación y, muy importante, en los colegios. Gracias. Y yo también pienso que el gobierno debe apoyar sólidamente estas acciones de memoria, porque nosotros como colectivo, ¿no? Y como colectivo me apoyaron a mí bastante para poder insertar la memoria de Melissa en los colegios, en las universidades, en los espacios públicos, y fuimos bastante
cuestionados y fuimos bastante perseguidos por las mismas autoridades, ¿no? Bloqueados por las mismas autoridades. Entonces, sería muy bonito, ¿no?, que el gobierno tenga apertura para todos los casos de Sendero, los casos de los militares, los casos que venimos afrontando cada uno de nosotros. Somos todos iguales, somos seres humanos, somos papás, somos mamás, somos hermanos, que sufrimos con cada una de estas acciones. Entonces, hacerlo a través de, no sé, ¿cómo podría decir yo? A través de las escuelas. Nosotros estuvimos haciendo con la misma, en las escuelas también estuvimos haciendo manifestaciones, contando nuestras historias en las universidades, y como les digo, los que permitieron esto fueron personas valientes, que se arriesgaban mucho a ser bueno, perseguidos por el gobierno, bloqueados por el gobierno. Entonces, hay muchas formas de hacer memoria, pero si el gobierno tiene un plan realmente verdadero, ¿no? Con una verdad dentro de las mangas, entonces facilitar todos estos espacios, facilitar toda esta forma de memoria en que cada familiar, porque hasta el momento la memoria lo levantan cada familiar por su caso, y nos aunamos en otros casos, ¿no? Y espero que ahora un plan de gobierno, porque yo he leído el plan de gobierno que tienen, que me han alcanzado en este momento, y muchos ítems o ítems que tienen ahí no han sido cumplidos por el gobierno ni por los organismos del gobierno. Tenemos ahorita, por ejemplo, La Hollada, ¿no? El santuario de La Hollada. El Ministerio de Cultura está atropellando este santuario. Entonces, ¿dónde está este plan de memoria que permite realmente hacer acciones de memoria? Porque no solo queremos que quede en el papel, queremos realmente que nos apoyen a hacer las acciones de memoria y que apoyen realmente y que no nos agredan, ¿no? A eso vamos, en que la memoria realmente debe sanar a todos. Sensibilizar a todos. Sensibilizar a la población. Y para esto necesitamos la ayuda del gobierno, necesitamos que el gobierno tome acciones, y no solo con los familiares afectados por Sendero, por el gobierno o por los militares, ¿no? Hemos vivido una etapa muy difícil. Pónganse a pensar los mismos pobladores que sufrieron en el interior del país, que estuvieron en una situación tan vulnerable de parte de ambos grupos, ¿no? Entonces, yo creo que escuelas, universidades, espacios, instituciones deben realmente realizar acciones de memoria. Gracias, Norma. ¿Qué otras acciones, desde la experiencia que ustedes han tenido, consideran que debería hacer el Estado? Han señalado el tema de la enseñanza del pasado reciente en la escuela, en las universidades, ¿no? Y ustedes mismos han intervenido en eso. ¿Qué otras acciones que han visto, que han participado o que han observado les parece que podrían ser incorporadas en el Plan Nacional de Memoria? ¿Me permiten, por favor? Sí, por favor, Manuel. Bueno, experiencia propia, les puedo comentar algo, ¿no? A mí me gustaría que... Perdón. Adelante, adelante, Manuel. Después le damos la palabra a Javier. Ok, bueno, lo que pasa es que a mí, escuchando a todas las personas, la experiencia propia, yo he tenido la oportunidad, después de 30 años
una institución, a lo menos como parte del Ministerio de Justicia, que es SEMAN, en forma conjunta con el Ministerio de Defensa, nos permitieron por única vez ingresar al cuartel Barbones a hacer un reconocimiento póstumo a los caídos y también a los sobrevivientes. Han pasado 30 años para poder tener eso. Yo creo que dentro de ese plan deberían tener incluido que cada institución, tanto civil, militar y dentro de las personas civiles que hayan fallecido, ¿no? Dentro de sus comunidades, localidades, distritos, las mismas provincias, tengan que hacer un reconocimiento. Porque ¿cómo podríamos tener memoria si no hay un reconocimiento a cada una de las víctimas, a cada una de esas familias que han sufrido tanto? Nosotros que ahora, por medio de ustedes, pues tenemos esa oportunidad de manifestar lo que sentimos, ¿no? Sería importante que ustedes también, pues obviamente, nos ayuden a contactarnos con estas instituciones o con estas entidades del Estado y puedan hacer llegar, nuestra memoria, nuestros recuerdos, ¿no? Y lo mantengan presente año a año, para que eso, pues obviamente, en todas las nuevas generaciones, pues, la sepan, ¿no? Y bueno, y les llegue a ellos lo que es la verdad, ¿no? No podría haber reconciliación, como se dice, ¿no? El tema de reconciliación nacional, si no nos decimos la verdad. Así bien tocaron el tema de que a veces el Ministerio de Educación está tocando temas que de repente está dejando de lado todo lo que han sufrido las víctimas. Y es cierto, deberían manifestar lo que es la verdad. Pero la verdad, la única la pueden tener todos los que hemos pasado todo eso. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Javier, que quería intervenir. Quiero acotar respecto del lugar de memoria. Nuevamente reitero, los felicito a ustedes que están apuntando en la forma más correcta y acertada para mí, porque es en esa forma darle mediante una ley responsabilidades a diferentes instancias del Estado, como el gobierno central, el gobierno local, regional, darle esa responsabilidad de que haya un lugar de memoria donde se recuerda, se sepa, se enteren lo que pasó, y con el principal objetivo de que esto nunca más se repita. El objetivo principal de la lucha de la mayoría de nosotros es eso, que no se repite nunca más eso. Entonces, eso hasta ahorita, nuestros trámites a nivel local y a nivel de la universidad nos han negado, diciendo que esa es responsabilidad del Estado, nosotros somos autónomos y nadie nos va a obligar. Entonces hay esas cosas. Entonces, si se lograse convertir en una ley, esto sería excelente para mí. Gracias, gracias, Javier. ¿Alguien más sobre ese segundo punto? Sí, yo a ver, señor Cromwell, por favor. Bueno, en principio yo estoy dando mis opiniones rigiéndome al cuestionario, ¿no? Yo veo que muchas de las respuestas que dan mis compañeros ya se están adelantando a preguntas posteriores. Sí. De manera que yo voy a ser muy puntual, ¿no? Ya. Bien, en la definición que yo di de historia, que se debe entender por memoria, yo dije que la finalidad es consolidar valores, ¿no? Y bueno, nosotros vemos desde que estamos en la escuela, hemos aprendido cómo valores de heroicidad para defender nuestro país en las guerras que hemos tenido, incluso antes de la República, con la lucha de Tupac Amaru, que hoy en día es una figura que tiene ciertos desencuentros. Y en ese sentido, de consolidar valores, también está de sacar lecciones de actos del pasado que nos han dejado heridas profundas, ¿no? A las que han aludido mis compañeros, mis colegas, a quienes respeto tanto, que como yo hemos sufrido la pérdida de nuestros hijos, ¿no? Creo que una primera forma de hacer memoria en el Perú ha sido el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no?
El informe de la Comisión de la Verdad permitió recién sacar a luz muchos hechos que fueron, no sé si consciente o inconscientemente, guardados para que no supiera la población. Entonces, como dicen lo que me han antecedido en la palabra, la memoria tiene como finalidad buscar la verdad, ¿no? Sin la verdad no se puede hacer ni reconciliación, como dice Norma, un acercamiento entre todos y principalmente buscar justicia. La memoria tiene también como principal objetivo que la justicia reine, ¿no? Para resolver problemas que aún siguen vigentes, no obstante haber pasado décadas, ¿no? Con juicios que se alargan enormemente, con jueces y fiscales que deliberadamente evitan la solución del problema, principalmente cuando los acusados son de cometer los crímenes, con muchas evidencias, son miembros de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales, o de grupos incluso parapoliciales, ¿no? Entonces, una forma de hacer memoria, ¿no?, principal, por ejemplo, sería de que el resultado del informe de la Comisión de la Verdad sea un documento obligatorio de que todas se publique o se introduzca en los planes de enseñanza de los colegios de primaria, secundaria, universidad, ¿no? Y alrededor de ellos se discuta. A la fecha, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, creo que son muy pocas las que se han puesto en práctica, ¿no? Que el gobierno se comprometió a realizar. De manera que yo lo dejo ahí porque hay muchas otras preguntas más adelante que oportunamente contestaré. Gracias. Gracias. Sí, yo... Sí, a Ya, ver, ¿quién? no, que siga nomás Dianita. Diana. A ver, ok. Ya, gracias. Sí, con respecto a la pregunta, ¿qué formas de hacer memoria conoce o se han dado en su región? ¿Ha participado o promovido alguna? Dice, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quisiera comentar que conozco, mejor dicho, he sido parte, he promovido junto a la doctora Marisol Pérez Tello, quien nos ha escuchado después de muchas batallas y sufrimiento, para hacer un lugar de la memoria en mi pueblo. Lo cual fue muy bonita la experiencia, muy lindo ese día que al fin lo inauguramos, pero que pasado ese día fue muy triste, o es muy triste y lamentable para mí, porque lamentablemente no hay conciencia en la sociedad, en mi pueblo. No se identifican con nuestra causa. Por ejemplo, en Soras, después de que ha sido prácticamente exterminado mi pueblo, quedamos poquísimos soreños que sabemos todo el horror que ha pasado. Sin embargo, Soras ha sido ahora repoblado con mucha gente de otros lugares. Entonces, no se identifican con nuestra causa. Yo por eso decía mucho, ¿no? O incido mucho en que primero deberíamos de sensibilizar a la sociedad, a los niños. Se debería de incluir en la currícula escolar de repente todo, para que sepan todo lo que ha pasado. Y luego, solo estando conscientes de todo el horror que hemos vivido, creo que nos identificaríamos y respetaríamos ese lugar de la memoria que en mi pueblo fue muy triste, ¿no? Porque al final las pocas víctimas directas que vivimos allá en el pueblo o que vamos de cuando en vez al pueblo, tratamos de conservarlo, pero es muy difícil. Entonces, más que, me doy cuenta ahora, más que hacer un lugar de la memoria, primero es sensibilizar, es concientizar a la gente, a los niños, a la comunidad. Entonces, sé que en otros lugares
casos parecidos ha pasado y que en muchos otros ha sido un éxito. Pero ya ve, lamentablemente todo está en la inconsciencia que tenemos todavía de todo el horror que hemos vivido. Gracias, Diana. Creo que Dayana había pedido antes. Daina, sí. Daina, sí. Y luego Norma. No te y luego preocupes, Marley. Completamente de acuerdo con Diana, ¿no? O sea, ¿y después qué, no? ¿Qué viene después? En mi caso, yo no he participado en actividades, yo viví largo tiempo en una especie de auto-invisibilización. Por más que durante mi vida, después he hablado ya he hablado con personas, con Tania Portugal, que me ayudaron bastante en ver cómo es que durante toda mi vida he estado tomando decisiones basado en lo que me pasó, en lo que pasó a mi mamá, ¿no? Es más, hasta me fui a vivir a las montañas, mi mamá murió en las montañas, pues yo me fui a vivir a las montañas sin darme cuenta tal vez la relación que había ahí, ¿no? Y entonces lo que me ha ayudado mucho es que finalmente me pude comunicar lo busqué a José Carlos Agüero, y con él es un grupo muy pequeño que hemos hecho de personas de todos los lados. O sea, lo único que se necesita ahí es querer o conversar o escuchar, y con mucho respeto poder hacerlo. Y como Diana dice, ¿no? Es una forma de poder sensibilizar. Yo creo que si se hace a una escala mayor, ¿no? Un espacio de poder, espacios, pero con mucho respeto, de poder conversar. O sea, esa es, ¿no? Yo hace recién 3, 4 años que estoy en esto, porque decidí ya que quiero hablar al respecto, me sentí en esa necesidad, y yo sé que hay muchas personas, porque ya me he estado dando cuenta, o porque he hablado con alguien, y hay gente que quiere hablarlo, pero tiene miedo. Ahorita tienen miedo de que vayan a ser perseguidos aún, siendo del lado que sean, ¿no? No estoy diciendo de que hayan sido perpetradores, ¿no? O sea, gente de que no, tal vez si hablo me van a venir a perseguir. O sea, hay una gran necesidad de conversar, y así sean nuevos inmigrantes que estén viniendo, ¿no? Necesitamos conversar y poder eso. Bien, me parece que quería intervenir la señora Norma. Sí, bueno, yo creo que si estamos hablando a nivel nacional, para que se haga conocimiento de las poblaciones actuales, de las poblaciones de los jóvenes en el futuro, pienso yo que un Día Nacional de la Memoria podría instaurarse en nuestro país. Entonces, sería de obligatorio cumplimiento, y también se podría tocar los aspectos de memoria desde de todas las instituciones que puedan, pues, esté a cargo del Ministerio de Cultura, supongo, ¿no? Y que esto sea realmente la plataforma mediante la cual el país pueda conocer todo lo que nos ha sucedido. En un Día de la Memoria, todo el mundo, no necesitamos llegar a una escuela, a una población, va a llegar a toda la población. Buenísimo. Bien. Bien. La señora Marley, adelante. Yo quería compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en la Coordinadora contra la Impunidad. Ahí hace años atrás ya empezamos las jornadas interuniversitarias, y en la que pudimos llegar a, como el caso era de los estudiantes, como Castillo Páez, como justamente como Melissa, como Kenneth Anzualdo, ¿no? con Martín Roca. Entonces, hacíamos memoria en las universidades de cada uno, pero no era sencillo y no ha sido fácil. O sea, ha sido enfrentarse a toda una estructura en la que yo hablo como el tema del muro, ¿no? Que me parece sí
importante ese tema de que las autoridades de las universidades o las mismas, o sea, ¿cómo vamos a empezar a sensibilizar, no? ¿Cómo? No es como una orden, es como que cuando te dicen día, semana de la, o ¿cómo se llama? Como quiso hacer Kuczynski con el tema de la reconciliación, no es así. Y me doy cuenta que cada uno de nosotros, en la medida que es nuestro tiempo, lo hemos ido haciendo. Entonces, lo que le implicaba ir a las universidades era en la uni, por ejemplo, desde que tenías que entrar, desde que tenías que pedir un auditorio para conversar. Y se supone que es un nivel universitario, ¿no? Entonces, en la uni fue terrible. En San Marcos, en algún momento, hubo una exposición de un artista sobre temas de hechos que se habían pasado, que ya habían sido... o sea, ya había sido demostrado que eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el juicio a Fujimori, todo lo que se reveló ahí. Y sin embargo, ¿qué hubo en esa universidad? Un ataque a esas obras, ¿no? Ahora, ¿qué implicaba, por ejemplo, en la Universidad del Callao? Igualmente. O sea, no ha sido sencillo llegar, pero lo valioso que ha sido es la capacidad que hemos tenido, o sea, de enfrentar eso. O sea, eso ha sido como quien dice nuestro poder. O sea, ¿no? ¿Qué cosa he hecho yo para que me digan terroristas? Y lo que estoy viniendo aquí es a plantear este hecho y que sean ustedes mismos que juzguen, ¿no? Una situación así. O sea, y luego, por ejemplo, trae a mi memoria el tema que justo con el señor Roca hemos pedido a las autoridades un espacio de memoria en la Universidad del Callao. Por el caso de sótanos del CIE, que... de manera individual, o sea, hemos llegado, por ejemplo, Kenneth tenía una sentencia de la Corte Interamericana, Kenneth que había desaparecido, después de Martín, que ha llegado a la Comisión Interamericana, pero sin embargo las autoridades de la UNAC jamás se solidarizaron. Cuando lo sentí que era mucho más fácil, mucho más amigable llegar, fue cuando recuerdo que Kenneth iba a cumplir 20 años y siempre su cumpleaños de él fue lo más festejado en la casa. Y desde que lo secuestraron, nunca más volvimos a festejarlo. Entonces fue un día que yo dije, voy a festejarlo. Y voy a la universidad y voy a festejar los años que he estado. Y junto a Gildy Quintanilla, ¿no? De Mashara, y hace teatro, pues nos fuimos con una obra que es Suspicha, una niña indígena, y nos fuimos con ella a la universidad a conmemorar esos 20 años, y encontramos al profesor de Kenneth, y encontramos a muchos amigos porque fue acercarnos a ellos para hablar de la violencia desde otro punto, porque finalmente el tema de la violencia afectó ¿a quién? A lo más sensible que tiene la sociedad, que es la familia. Es el hijo de alguien, es la madre, el padre de alguien. Entonces, hablemos desde ese punto. Y como les contaba, o sea, esa gestión que se hizo con el señor Roca fue un peloteo de un montón de tiempo para que nos digan, nosotros no somos responsables, es el PIR, ¿no? Que para eso hay un ente del Estado que va a hacer, o sea, no se quería dar el reconocimiento. Sin embargo, el hecho de haber hecho como un ritual, ir a la universidad contra lo que sea, pero hacer memoria ahí, se logró que los estudiantes puedan consolidar un día, que fue la fecha de la desaparición de Martín, el 5 de octubre, como Día del Estudiante unacino. Entonces, eso ha sido un logro de esta insistencia que hemos tenido. Y entonces, hay un camino que se ha hecho. Inclusive creo que una forma de hacer memoria también es irnos a los plantones que hemos hecho justo con la Coordinadora contra la Impunidad también, al Poder Judicial, ¿no? A decirle tantos años están y por qué no se resuelven estos juicios. El mismo hecho de las salas donde se lleva a caso los juicios son también un tema para recuperar la memoria, ¿no? Y estoy, o sea, completamente el tema de que se hable. Y hay otras experiencias que también he tenido y he escuchado, porque uno va hilvanando las cosas en la medida en que estamos metidos
informándonos o buscando respuestas, es el tema de que siempre hemos dicho sí que la universidad, que el Ministerio de Educación, pero que sin embargo ahí es donde va este tema de qué implica terrorismo, qué implica protesta social, ¿no? Todo este tema de la discriminación, de la estigmatización, ¿no? Porque hay iniciativas que se han hecho. Por ejemplo, justamente que hablaba el señor Cromwell, el tema de que se estudie el resumen de la Comisión de la Verdad que se hizo. Y ha habido iniciativas en que se ha mandado, lo escuché al señor Lerner, que una cantidad impresa de eso le había mandado al Ministerio de Educación. ¿Qué se hizo con eso? No se ha dado eso a los colegios como una herramienta a los profesores para poder hablar de ello. Y es una experiencia que tenemos en la Coordinadora contra la Impunidad, que también un día, en una jornada por Ernesto en la Católica, ¿no? Me acerqué justamente a pedir si había algún material para difundir. Y nos enviaron al IDEPUC y le escribí y nos dieron esta cantidad de resúmenes en cajas, porque justo yo decía, pediremos 100, y me dicen, no, pide todo lo que se pueda, porque estábamos en las jornadas interuniversitarias, y nos dieron, esos resúmenes nos dieron en varias cajas, que fueron difundidas por la Coordinadora contra la Impunidad, justamente en las jornadas interuniversitarias, en San Marcos, en el Callao, y inclusive mandaron, creo, a Huancayo, porque el tema de los estudiantes, ¿cómo ha ocurrido? Casi no hablamos. Es un tabú hablar en las universidades. En la UNI, que no hay justamente programas de derechos humanos, no se habla de ello. En el Callao también es igual, donde se tiene un poco más de apertura, en universidades donde hay carreras de sociales, ¿no? Donde la gente, inclusive de letra. Y lo otro que también, justamente ahorita, este cuadro que tienen acá atrás, es que mi casa el año pasado fue parte de una iniciativa que tuvieron los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, como un hogar de memoria, ¿no? O sea, y lo hemos hecho y hemos sido parte de eso, ¿no? Y nos hemos ido encontrando en el camino con ellos también. O sea, iniciativas que se han hecho de parte de artistas. Dios, se apaguen esa música. Es un montón. Entonces, justamente las obras de Mauricio, ¿no? De Mauricio Delgado. O sea, hay iniciativas que se han hecho, hay bastante, me parece. Ojalá que puedan ser canalizadas y ser, que sigan, ¿no? Que siga esto para poder, como dicen, sensibilizar y irnos encontrando, ¿no? Que se caiga toda esto que nos separa, porque estamos de acuerdo completamente, por ejemplo, en los espacios donde han ocurrido los hechos, que ahora, esa es otra experiencia que hemos tenido también en la Coordinadora contra la Impunidad, acompañando a Cieneguilla a los familiares de Cantuta, ¿no? Ha habido carreras que se han hecho alrededor del cuartel del Pentagonito, ¿no? Porque probado está, con un juicio aquí en nuestro país, por la Corte Suprema confirmada, de que el caso sótanos del CIES, que son Justiniano Najarro, Martín y Kenneth Anzualdo, fueron ingresados a los sótanos del cuartel general del Ejército. Entonces, esos sótanos tienen que ser también un espacio de memoria. Ese horno, que ellos decían que era para quemar papel, pero quedó demostrado que tenía una chimenea que era un horno que alcanzaba hasta los 1000 grados centígrados, que era para incinerar los cuerpos. Eso tiene que ser un espacio de memoria. Son hechos comprobados. Y cómo no van a estar también ahí dignificando a los que realmente fueron gente que trabajó por la paz. O sea, discúlpame, No, muy interesante, señora Marley, lo que usted recuerda, son tantos temas. Ya hemos entrado sin querer al primer eje del Plan Nacional de Memoria que se está planificando. El primer eje o capítulo que justamente la SEMAN lo está llamando reconocimiento, respeto y dignificación. Entonces, me gustaría, digamos, que nos detengamos un momento a reflexionar sobre
¿qué acciones de reconocimiento debería hacer el Estado peruano y a cargo de quién deberían estar? Me refiero a reconocimiento de las víctimas, ¿no? De las violaciones a los derechos humanos. ¿Quién quisiera, digamos, reflexionar sobre este punto del reconocimiento, de qué se debería hacer en esta materia? En este momento tenemos el LUM, ¿no? Un espacio muy importante para divulgar la memoria de todos los ángulos. También tenemos el Memorial del Ojo que Llora, en donde realmente el espacio está para todos, ¿no? Los asesinados por Sendero, los asesinados por militares, todos los que desaparecieron y los que fueron asesinados. Más importante para nosotros el memorial del ojo que llora es para aquellos que desaparecieron, porque no tienen un lugar donde poner una flor. Entonces yo creo que y hay que luchar bastante. El ojo que llora fue atacado mucho. Entonces han minimizado su valor. No tiene presupuesto para su mantenimiento. Entonces yo creo que esos son valores que el Estado debería rescatar y debería hacer los suyos, ¿no? Y divulgarlos hacia la sociedad. Entonces, un cachito que yo digo, pues que teníamos que aprovechar el LUM, ¿no? Y tenemos que aprovechar este Memorial del Ojo que Llora para comenzar a divulgar la memoria, ¿no? Bueno, ese es el pequeño alcance que doy. Lo que dice Marley de las universidades, de los colegios, es cierto, porque el caso de Melissa, siendo ella una estudiante de la Universidad Bausati Mesa no nos permite entrar a hacer memoria. Han puesto un busto de Melissa en donde solamente han puesto Melissa Alfaro y ninguna reseña de quién fue Melissa Alfaro. Entonces, hay bastantes problemas en cuestión de la memoria, porque gobiernos sucesivos a Alberto Fujimori se han apañado con Fujimori para tapar realmente lo que ha pasado en nuestro país. No sé, es voluntad de cada gobierno realmente de que la memoria sea difundida, la memoria esté dentro de los planes de estudios de los niños desde que nacen, desde que son pequeños. Y por eso yo planteo, ¿no? Un día de la memoria en el país para que sea recordado, para que la memoria sea tocada desde los colegios, desde las universidades, desde las instituciones, desde los espacios públicos, y no con miedo, diciendo la verdad. Si el gobierno apoya, entonces la población en general ya no va a tener este miedo de tocar el tema, ¿no? Y de plantearlo. No va a haber tantos ataques en las redes, en los periódicos también debería ser obligatorio tocar este tema de los medios de difusión, porque ¿qué cosa fue el ataque a Melissa? El ataque a Melissa fue simplemente callar a la prensa para que digan lo que les da la gana, ¿no? Lo que les da la gana, haciéndonos olvidar de que estos hechos han sucedido. Entonces hay una responsabilidad grande del gobierno, del Estado o de quien gobierne en ese momento, porque realmente hemos estado nosotros a la voluntad de cada presidente que asume el gobierno, de querer o no querer llevar esto adelante. Entonces, ¿cómo lograr eso en otros gobiernos que puedan suceder, tal vez con este plan de memoria de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y de nosotros, que agrupamos, si el gobierno agrupa a todos los familiares que luchan juntos, porque ya inclusive tenemos una asociación de familiares en donde están los militares, en donde está la policía, en donde están todos juntos trabajando por un solo fin, ¿no?
Entonces se puede hacer. Y el gobierno debe apoyar en eso. Gracias. Sí, ahora le doy la palabra. Creo que quería hablar Manuel Hanjachi. Solamente reiterar que dentro de este eje de reconocimiento también, por ejemplo, se puede mencionar a actividades simbólicas como las disculpas públicas. Ustedes pueden mencionar si es que han sido suficientes, quiénes deberían darlas. Eso, adelante, Manuel. Bueno, reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento parte por cada una de las entidades, como le decía, ¿no? O las instituciones a la cual han pertenecido o han sido parte de cada una de las víctimas, ¿no? En este caso, o por mi lado, como bien lo comenté anteriormente, para mí fue muy difícil poder tener un lugar donde contactarme o conectarme con todas las personas involucradas en ese atentado, ¿no? Yo después de 30 años he logrado reunir con muchos sobrevivientes, con muchos familiares de otras víctimas, y por primera vez logramos entrar al cuartel Barbones para dar un homenaje, ¿no? Donde también por parte del SEMAN también, y por parte de otros militares también hicieron unas disculpas, ¿no? Pero no tenemos un lugar donde nosotros podamos reconocer o conmemorar un año más de la pérdida de ellos, ¿no? No solamente por nosotros, porque por mi parte, yo he visitado muchas veces la iglesia Santa Ana, donde fue el atentado, y el dolor, o a lo menos el reconocimiento de ese acto, de ese atentado, no solamente está en nuestra memoria. Parece que se cortó el audio de Manuel. Vamos a... Ahora sí, seguimos. Sí. No, les decía que, bueno, haciendo unas visitas muchas veces al lugar donde sucedió este atentado, pues obviamente, como le digo, no solamente queda en la memoria de nosotros, o de las víctimas, o de los familiares, sino también en todos los pobladores de todo ese distrito. Si usted va, visita y le hace la consulta hasta las personas, las tiendas ambulantes, o cualquier ciudadano de a pie dentro de ese sector, ellos mismos le darán o les van a contar su versión, ¿no? Cómo sucedieron los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó realmente? En ellos todavía vive ese recuerdo de ese atentado, ¿no? Porque también les perjudicaron a ellos, tanto sus viviendas, a muchas personas civiles que estaban por ahí rondando, ¿no? Y eso, obviamente ellos también se sienten a lo menos no tener algo o cómo recordar, ¿no? Las mismas... monjitas también de la iglesia Santa Ana igual, ellas sí hacen pues su misa cada año, ¿no? Conmemorando un aniversario de la pérdida de esta escolta militar, ¿no? Pero nosotros, como le repito, no hemos tenido un lugar, no tenemos, y esa es una parte del reconocimiento, muy aparte de las disculpas que puedan brindarnos cada entidad del Estado, ¿no? Que le corresponde. Se dijo que también en Palacio también podría ser un reconocimiento, o de repente poner una placa recordatoria. Pero yo creo que más que eso, que ir al LUM, que ir al Palacio, que ir a otro lado, es en el mismo hecho donde sucedieron las cosas. Es ahí donde vamos a poder recordarlos, ¿no? Cada vez. Como bien le escuchaba a la señora, yo también tuve la dificultad, ¿no? Si yo tendría que entrar a ver la placa recordatoria de mi hermano, tendría que estar pidiendo permiso no solamente al cuartel, sino al Ministerio de Defensa, y es complicado. Entonces, y si para mí, que soy un familiar directo, es complicado, imagínense para una persona de a pie o que ha vivido alrededor donde han sucedido los hechos, ¿no? Gracias. Sí. Adelante, Diana, y luego el señor Roca. Diana. Sí, profesor, yo quería mencionarlo. En el caso Soras, para el cual hemos batallado duro para que por fin el caso Soras sea reconocido. Hay una voz que se está filtrando, perdón. Perdón, un ratito. Disculpe,
es que estamos en clases con los chicos también. Lamento mucho. Pasa que, decía, para que se nos reconozca por fin, o sea oficial, como un caso que ocurrió en el Perú, porque hemos tenido que batallar duro durante 29 años, tocar diferentes puertas, y era tan doloroso porque nadie nos escuchaba. El caso Soras era un secreto a voces en el pueblo, pero no salió a más, nunca fue denunciado, hasta que por fin, después de 29 años, nos escucha, y lo digo porque hace mucha falta voluntad política también, ¿ya? Y en este caso, gracias a Dios, nos tocamos, no pretendo hacer política en este espacio, pero lo tengo que decir porque esta vez nos encontramos, gracias a Dios, con la doctora Marisol Pérez Tello, que trabajaba que estaba en el Congreso presidiendo la Comisión de Justicia. Ella tuvo la valentía de escucharnos, la paciencia de escucharnos, gracias a Dios, y por eso es que por fin sale a la luz el caso Soras. Se organizó una comisión de alto nivel y viajaron para Soras. Efectivamente, llegaron al pueblo, pues, ya después de tantos años. Ha sido muy duro. La comisión de alto nivel la presidía el presidente de aquel entonces del Congreso, quien a nombre del Estado pide disculpas en la plaza de Soras por todo el olvido que había tenido el pueblo y las víctimas de este caso, lo cual para mí fue algo muy gratificante, es verdad, porque además también aquella vez el doctor Peláez, que era fiscal de la Nación, oficializa la judicialización del caso Soras, pese a que había muchas trabas, muchas dificultades, pero por fin se oficializa y se judicializa el caso Soras, pero lamentablemente de ahí no se avanzó más. Por eso yo decía, hace mucha falta voluntad política para encontrar justicia, para que los lugares de memoria en verdad sean eso, lugares de memoria. Porque si no hay voluntad política, estamos como estamos. La voluntad política es la que efectivamente hace que estos espacios sean bien dirigidos desde el gobierno central, regional, local, ¿no? Mientras tanto, pues estamos así, sufriendo. Hasta ahora nosotros buscando justicia, es muy difícil sanar las heridas si no se encuentra justicia, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso Soras, en mi caso, para mí es muy difícil perdonar, es muy difícil reconciliarme, es muy difícil olvidar si Víctor Quispe Palomino, quien asesinó a mi padre directamente, sigue vivo, feliz, haciendo de las suyas, que es increíble que hasta ahora, o sea, sea más fuerte que el propio ejército. O sea, esto es un caso bien increíble, ¿no? O sea, no es posible que un terrorista, que un narcotraficante, que un delincuente, después de tantos años, no sea por fin atrapado. O sea, yo creo que en eso también hace falta voluntad política. Gracias. Bien, gracias. El señor Roca, creo que quería decir algo. Sí, gracias. Quería referirme en cuanto a, por ejemplo, en lo personal, lo que a mí me ha pasado, una oportunidad en un evento que se organizó en la Católica. Yo puse la foto de mi hijo, secuestrado, torturado y asesinado e incinerado sí, para darme cuenta en un rato ya de la habían sacado. Cuando traté de que alguien me explica por qué de tanto gestión, al final alguien me dijo de que era demasiado fuerte y que no podía mucha gente joven leer eso. Y también sé muy bien de que los allegados al gobierno criminal de Fujimori han intervenido en el Ministerio de Educación, de que no están permitiendo nada de esos casos horrendos
que no figura en la currícula escolar. Entonces, y también la placa de mi hijo está bien, existe la placa, pero no dice nada. ¿Por qué está ahí el nombre de mi hijo? Cualquier persona pasa y no le da ninguna importancia, no se informa nada y por lo tanto solo dice desaparecido, cuando ahora mi hijo no desapareció, se secuestraron, torturaron, asesinaron, incineraron. Precisamente la cúpula, la esfera superior del Estado, en un cuartel, dependencia del Estado, y con un documento, basado en un documento oficial de asesinato selectivo. Y todo esto totalmente comprobado. En parte es una alegría haberlo ganado el juicio, pero ¿para qué vale cuando uno hasta ahora nadie lo busca, el director del sí, y también el otro que el día de la sentencia ya no fue y pues nadie lo está buscando? Entonces, todas esas cosas es tan preocupante, pero sí yo estoy totalmente convencido que la única forma de evitar próximos sucesos similares es educando a la gente. Y cuando en ninguna parte de la currícula no está, por el momento no están permitiendo, no existe lugares de memoria. Es por eso es tan importante los objetivos de ustedes que estamos promoviendo. Son gente muy inteligente, gente de muy buena voluntad. Lo que están apuntando es lo correcto, pero eso que hagamos realidad está por ver. ¿Podría dar mi opinión? Adelante, señor Cromwell. Ya. Bueno, yo como siempre, ciñéndome al cuestionario, quiero hacer una aclaración, ¿no? El existe no porque fue una iniciativa del Estado, y eso hay que aclararlo bien. Si el existe es porque fue una iniciativa del gobierno de Alemania. Una iniciativa al que se opusieron incluso el gobierno de Alan García. Y que para encontrar el lugar, bueno, miren a dónde fue a parar, ¿no? Nadie lo quería. El Estado tiene tantos espacios ahí para hacer un lugar de la memoria donde sea más accesible para la población, ¿no? A escondidas está por ahí. Ahora, desde la sociedad, bueno, sí, pues, el ojo que llora fue iniciativa de una extranjera, ¿no? De unas, que no me acuerdo bien su nombre, de Suecia, ¿no? Lita Vital, ¿no? Entonces aclaremos eso, pues, ¿no? Si hay más espacios de memoria aquí, es porque han sido iniciativas de los familiares. El de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar visitado por muchos turistas y que yo también lo he visitado, y que ahí sí se expone realmente los martirios que sufrió la población civil a manos de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, en fin. Y últimamente, en Lima, como obra de los familiares, se ha inaugurado la Casa de la Memoria Nuevo Amanecer, ¿no? Que está ahí recién inaugurado y que, bueno, yo no lo he visitado porque no he tenido tiempo, pero que ya me han dicho que puedo ir a dejar ahí algún retrato de Ernesto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso quería aclarar, ¿no? Posteriormente, y todo lo que han dicho el resto de las personas que estamos participando en este evento, es prácticamente una reunión de elementos que son de conocimiento público, ¿no? Falta de voluntad del gobierno, dificultades de los familiares de las víctimas en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, para poder conseguir justicia, sentencias que liberan a los que culpables,
En el caso de mi hijo, por ejemplo, la sentencia dice que fueron condenados por el delito más grave de lesa humanidad, que es la desaparición forzada. Recibieron solamente 15 años 15 años, ¿no? Ahora para cualquier, piden 25 años, y 15 años simplemente, ¿no? Y eso es encubrimiento, pues, ¿no? Es decir, bueno, hacemos justicia, pero bueno, le damos las penas más favorables. Y de los 15 años a la fecha, solamente cumplieron 6 años. Los mismos jueces de la Sala Penal Nacional lo liberaron. Lo liberaron sin que les exijan dónde están los restos de Ernesto. A 30 años, Ernesto sigue desaparecido. Y sido por obra y gracia de los mismos jueces que lo sentenciaron al... Esto es un absurdo, ¿no? Ya, francamente, no sé, un país con estas características, ¿qué se puede esperar de un país con estas características? Del Estado, yo desconfío totalmente, como desconfían el resto de compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. Solamente quería decir eso. Gracias. Muchas gracias, señor Cromwell. Creo que de alguna manera hemos ido respondiendo a los otros ejes que están planteados, en estos 4 ejes que tenemos identificados, que deberían de contener el Plan Nacional de Memoria. Ustedes han dado ideas a partir de su experiencia, y eso es lo más rico, muy importantes para ser incorporadas al plan. Tanto espacios de memoria donde han intervenido activamente, en las universidades o en la escuela o en algunas instituciones. Incluso se ha mencionado el entorno, ¿no? No solamente el lugar donde se produjo el atentado, sino el barrio, los vecinos, las personas que están alrededor para dar cuenta del contexto. Pero también han señalado algo que es fundamental. Este Plan Nacional de Memoria no solamente puede contener las acciones a realizar, sino también tiene que ir de la mano con otros sectores del Estado. Y ustedes lo han dicho con toda claridad. Si no hay justicia, si no se entregan los restos, si no se identifican los responsables, si aunque se gane el juicio no se pagan, sanciona o no hay la sanción correspondiente o la reparación correspondiente, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Entonces creo que esta mirada integral que ustedes han dado me parece muy importante. Nosotros seguimos tomando nota. Creo que también ha salido el tema de toda la estigmatización que hay en la sociedad, ¿no? Cómo se combina y se confunde rápidamente a una dirigente o a un dirigente o a un familiar que está luchando por hacer justicia a una víctima, y rápidamente se le tilda de terrorista, o la legislación coloca algunos términos, los propios medios de comunicación, como ustedes han señalado, ¿no? También me ha parecido muy interesante que hayan colocado varias de esas acciones que están realizando, desde plantones o acciones, o dotar de un día, un memorial, o de sitios de memoria, pero también estas acciones más involucradas a la familia, ¿no? Esta iniciativa de hogares de familia, y ustedes todos creo que han señalado cómo la familia es el soporte fundamental, y la familia también es un vehículo de memoria, ¿no? Lo decía Diana, lo decía Marley, lo decía Daina, ¿no? La familia es un vehículo de memoria fundamental, ¿no? Entonces creo que ahí hay varias cosas que abordar, varios aspectos que abordar. O se pueden poner sitios de memoria, se puede poner un busto, se pone el nombre de Melissa, pero no se explica cuál es la historia, ¿no? ¿Qué cosa hay detrás? ¿Por qué tendrían que realizarla las nuevas generaciones, la gente que no sabe qué pasó con Melissa, ¿no? Entonces, o los sótanos del CIE, también se mencionó, ¿no? Como siguen como un lugar así impenetrable donde nadie puede ingresar. Y en ese sentido les quería preguntar, porque como dije, ustedes han ido respondiendo todas las preguntas de alguna manera, entrar a la parte ya casi final sobre sitios de memoria, y quería preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es la utilidad de los sitios de memoria? ¿Para qué son útiles? ¿Cuál es la función que deben de cumplir? Muy bien, Miss, yo volví. Hola. Puede ser la mayor importancia de estos sitios de memoria, ¿no? Porque también hay que buscarles la utilidad para que después se mantengan, se sostengan en el tiempo. ¿Quién los sostiene? La Casa de la Memoria de Huachipa está hecha por la Asociación de Pobladores, pero en otros lados, ¿quién sostiene un busto
en la universidad en honor a Melissa Alfaro? ¿Por qué no se puede poner en la Universidad Técnica del Callao o en la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad que ustedes consideran que deben tener los sitios de memoria? Empiezo. Por favor. Mira, en la sentencia que recibimos nosotros de la Corte Interamericana condenando al Estado peruano por la violación de los 4 derechos fundamentales de Ernesto, hay una, ¿cómo podría decir? Un artículo, Resaltan entre los fines de esa sentencia el hecho de que no se vuelva a repetir, ¿no? Que los que resulten responsables de ese horroroso crimen reciban las máximas condenas y además que el Estado haga lleve a cabo todas las acciones para que nunca más se vuelvan a repetir. Yo creo que esa sería una de las funciones y utilidad de los sitios de memoria para que quienes vean esos sitios de memoria o acudan a esos sitios de memoria tomen conciencia, ¿no? Podría agregarse, por ejemplo, que esos sitios de memoria, con la exposición de lo que pasó, la gente que acuda sea un medio para que tome conciencia, ¿no? De lo que nunca deberá volver a repetirse, ¿no? Pienso que eso sería una de las principales funciones y utilidades de los sitios de memoria, ¿no? Cualesquiera que estos sean, ¿no? Yo recuerdo cuando una vez fui invitado a Washington a una reunión de derechos humanos, en la época en que estaba Clinton, me acerqué por ahí, vi un memorial que está, pero esos son sitios de memoria pues abiertos, ¿no? De muchas cuadras con árboles, y estaban ahí una pared inmensa, un muro inmenso, donde figuraban los 48.000 nombres de los soldados que murieron en la guerra de Vietnam. Cada nombre ahí grabado con placas de un metal dorado, ¿no? Entonces, eso revitaliza ese concepto de que una imagen vale más de que 1000 palabras, ¿no? Gracias. Gracias. Los lugares de Javier, memoria. adelante. Sí, adelante, por favor. Los lugares de memoria es donde toda la gente se va a informar e indignarse y tratar de evitar que nunca más vuelva a ocurrir. Porque aquel que no sabe la historia, no se informa nada, no le importa nada. Y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Gracias. ¿Quién más? A ver, Norma, y luego Marley, y luego Daina, por favor. Bueno, tengo varios puntos, ¿no? Primero, los lugares de la memoria nos permiten conocer la verdad de un hecho, ¿no? O de los hechos. Nos permite reconciliarnos, porque si se hacen actos en estos espacios de memoria, también el conocer la verdad nos lleva a reconciliarnos, ¿no? Es también evitar la estigmatización, ¿no? Porque la estigmatización en nuestro país está muy, muy de moda, tanto para los familiares asesinados por los militares, como para los militares que también sufrieron agresión de los senderistas, ¿no? Entonces, creo que los lugares de memoria servirían para esto. También serviría para el reconocimiento, ¿no?, de estas personas que fueron asesinadas y sus familiares. Esos son, para mí, lo que significaría estos lugares de memoria, ¿no? Es todo. Gracias, Norma. Le toca a Marley, por favor.
Para mí, un lugar de memoria también es un lugar de encuentro. Creo que justamente es el espacio donde podemos traer las cosas del pasado para procesar, para educar, para reflexionar. Y también, para sanar las mismas heridas que tenemos, ¿no? Y sí, todas las iniciativas que se han dado hasta ahora han sido de parte de la sociedad civil, ¿no? No ha sido, el gobierno no ha tenido ninguna voluntad de hacer, al contrario. Pero también estoy convencida que hacer ciudadanía es hacer eso, ¿no? Es exigirle al Estado que diga lo que nosotros sentimos, como el país que queremos, ¿no? Creo que esa es una forma de hacernos cargo también, ¿no? Es cumplir esa ciudadanía que en algún momento pues, fue callada, marginada, estigmatizada, ¿no? Y para poder comprender al otro, ¿no? Es el tema, ahora lo traigo justamente a ver cómo enfoca desde el Estado. Como les decíamos, nosotros como familiares estamos persiguiendo justamente un lugar, un espacio de la memoria, y cuando ocurrieron estos hechos con los familiares del Frontón, o sea, fue un impacto muy grande para nosotros. O sea, ¿cómo tomas eso, no? O sea, ¿cómo ese espacio no es considerado un lugar de la memoria cuando ahí hay un hijo, un hermano? O sea, ¿qué discurso predomina ahí? ¿Fueron terroristas y se merecen esto? O sea, ahí hay una responsabilidad desde el Estado, ¿no? Y luego también en el tema de lugares de memoria, considerar los ríos, el mar, ¿no? Los lugares propios que por sí mismos son un espacio de memoria, como el tema de las cárceles o el Frontón. Y como bien dicen, cada uno con esa cosmovisión, pero para poder entendernos, como por ejemplo pasó lo de las tablas de Sarwa, ¿no? Ese afán de crítica y de ataque sin saber, ¿no? A qué se lleva. Y justamente también darle como herramientas o soporte a las personas que llevan la voz, ¿no? Para no ser estigmatizadas o acusadas de apología, ¿no? Al terrorismo. Y también quería decir de que si bien hay una placa, ¿no? Donde no dice nada, justamente el espíritu que se le tiene que poner es conversar respecto de eso, ¿no? Está Melissa ahí, ¿por qué está? O sea, hablar de las víctimas que fueron por esa directiva que se dio de los sobres bomba, ¿no? Hablar de esas placas que están en el LUM por las desapariciones, pero que se hable, ¿no? Que se hable de la desaparición forzada, que se hable de los estudiantes, que se hable de todos, que sea un punto que nos da la apertura, para hablar de eso. No solamente de Kenneth o de Martín, sino hablar de toda la sociedad estudiantil, de todas las universidades, cómo se vivió en esa época, ¿no? Es eso, creo, es dar un punto de apoyo, ¿no? Es dar un punto de apoyo para abrir todo un abanico de conversación, tanto en la educación, en la ciudadanía, en todos esos aspectos, ¿no? Gracias, Marly. Le tocaba a Daina, por favor. Bueno, Marly lo puso excelente en palabras. Yo nunca voy a poder ponerlo, además ha hecho muchas cosas igual que mis compañeros y mis compañeras, pero Marly lo ha puesto muy bien. Es eso, ¿no? O sea, lugares vivos de la memoria, ¿no? Gracias, Daina. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este punto? A ver, Diana, por favor. Sí, claro, yo diría que los lugares de memoria deben ser medios o herramientas perpetuas que deben de existir para concientizar a la generación joven, a la generación que viene detrás, ¿no? Porque, claro, ahora estamos nosotros y lo contamos, pero de acá en un futuro no vamos a estar.
Y si no hay lugares de memoria y voluntad política, nadie lo recordará. Entonces eso es lo que no queremos, ¿no? Los lugares de memoria, pienso que el objetivo principal debe de ser eso, concientizar a las generaciones nuevas de todo el horror que hemos vivido. Gracias, Diana. Sí, efectivamente creo que han señalado esta parte que es fundamental, ¿no? No estamos hablando de una memoria pasiva, estamos hablando de una memoria activa, de una memoria viva, como ha dicho Daina, como ha dicho Marley, ¿no? Como han dicho ustedes de distintas maneras, y estamos hablando de una utilidad, además de esa memoria, que no es un monumento, no es solamente la monumentalidad, sino que es un sitio vivo, que le habla a la gente, que le habla a la ciudadanía, ¿no? No se trata de poner solamente monumentos o placas o obras artísticas, sino que eso nos diga algo, ¿no? Y por lo tanto, creo que ahí ustedes tienen una experiencia fundamental, que han hecho una cantidad de visitas mediadas, han ofrecido no solamente su testimonio de manera pura y dura, que es muy difícil de hacerlo, sino que también han intentado darle la vuelta, ¿no? Y colocarlo con una perspectiva de ciudadanía. Y creo que esa es un poco la clave de un Plan Nacional de Memoria, ¿no? Que no se quede solito en sus términos, sino que pueda mirar el conjunto del Estado y que conecte con la ciudadanía, y ahí puede conectar con los otros sectores, con educación, con justicia, con defensa, con interior, con todos los sectores que tiene el Estado para poder pensar un Plan Nacional de Memoria. Y una última pregunta, para ya no quitarles tanto tiempo, porque ya vamos a tener 2 horas aquí, es ¿qué expectativas creen tienen ustedes sobre este plan? O más claramente, ¿cuál creen que debería ser el objetivo principal de este Plan Nacional de Memoria y a quiénes debería estar dirigido? ¿Debería estar dirigido a las víctimas directas? ¿Debería estar pensado en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales? ¿Debería estar pensado en los jóvenes? ¿Debería estar pensado en toda la sociedad? ¿En quiénes están pensando ustedes? ¿Y cuál creen que podría ser ese objetivo principal de un Plan Nacional de Memoria? Javier, por favor. Dirigido a todos los problemas, compromisos pendientes del Estado, para que los familiares ya no estemos como tantos años, 20, 30 años, mendigando justicia. Y podamos en paz esperar la muerte. Y entonces la responsabilidad del Estado debe ser, pues, educar, hacer conocer, y solo así, reparando a las víctimas y difundiendo la historia verdadera, solo ahí, así lograremos la paz que deseamos, y el principal objetivo de todo eso será educar la juventud, la sociedad futura, para que nunca más vuelva a ocurrir lo que hemos vivido. Gracias, Javier. Norma, por favor, adelante. Bueno, yo te diría, como se dice en el argot, todas las anteriores, ¿no? Creo que un Plan Nacional de Memoria debe estar dirigido a toda la sociedad, a todas las instituciones, a todos los familiares, porque no solamente tenemos que mirar el hoy, debemos mirar el futuro. Nosotros vamos a desaparecer, pero en el futuro debe quedar esto como una lección, para que, como ya decimos, para que no vuelva a suceder. Porque gobiernos y gobiernos van a pasar, ¿no? Y nosotros también, familiares, vamos a pasar. Pero realmente lo que sucedió en nuestro país tiene que ser conocido de aquí al futuro. Entonces, para eso, el alcance del plan de memoria debe ser para todas las instituciones, tanto estatales como privadas.
¿no? Debe llegar a todos, ¿no? Debe llegar a los colegios, a las universidades, al poder a los militares, a todos los ministerios. Tenemos ministerios que ellos pueden transmitir, ¿no? A todas sus instituciones. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Gracias, gracias, Norma. ¿Alguien más quiere intervenir sobre este último punto? Sí, sí. Adelante, por favor. ¿Me escuchan, no? Sí. Ya. Mira, bueno, disculpa porque no he podido leer el Plan Nacional de Memoria que me lo envió Giovanni, estoy muy ocupado ahorita. Pero, coincidiendo con lo que dicen mis compañeras, el Plan Nacional de Memoria, dada la situación del Perú, un país que ha sido denunciado durante muchos años en las Naciones Unidas, donde se han producido miles de casos de desapariciones, etcétera, etcétera, debe ser enfocado para dirigirse a toda la nación, a todo el país, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener este Plan Nacional de Memoria? Yo creo que es un asunto que merecería una discusión más profunda, no solamente con nosotros, sino con otras personas más, ¿no? Que conocen el tema y que son parte también de ese conflicto, ¿no? Pero mi duda es, como es fácil deducir de lo que nosotros actualmente padecemos en el país, de que las leyes pueden ser buenas en sus objetivos, pero el problema es de los gobiernos que tienen que aplicarla, ¿no? De las personas que se encargan de aplicarla, ¿no? Nosotros lo vemos en los juicios, ¿no? Hay leyes que tienen los suficientes alcances para poder obtener justicia, pero depende de quiénes son los encargados de aplicarlo, ¿no? En ese sentido, uno de los problemas que debemos primero combatir es la corrupción, ¿no? Nosotros estamos viendo en este momento cómo la corrupción ha llegado a los altos estamentos de las instituciones, a los altos niveles de las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, ¿no? Eso está pendiente de este momento. Por la pandemia se han suspendido las investigaciones y encontrar la verdad de todos los responsables, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchos problemas que superar. Y en ese ámbito, ojalá pues que el Plan Nacional de Memoria pueda llegar a ser un instrumento para resolver todos estos problemas que nosotros hemos dicho acá y que ustedes han recogido, ¿no? Que esa sería la principal función, hacernos más conscientes a todos y que la reconciliación es un objetivo muy lejano, porque tiene que ser fundado sobre la verdad, ¿no? La verdad, y la verdad y el reconocimiento. Los militares cometieron una serie de asesinatos, los senderistas también, pero nunca ha habido. Acuérdense de que un ejemplo para llegar a la reconciliación ocurrió en África del Sur, ¿no? Donde yo cuando estuve en otro país y veía la forma como se confrontaban, veía que el asesino lloraba, ¿no? Un militar lloraba y le daba la mano a los familiares de la víctima, ¿no? Y reconocía, ¿no? Eso es verdaderamente un plan de reconciliación. Acá no. Los militares le cierran a la justicia sus registros, sus archivos, para que los juicios puedan progresar, ¿no? Y no hay nada, y no hay nada contra eso, a pesar de que hay leyes que les prohíben, ¿no? Por eso es que mi duda, ¿no? Es que aún en el caso de que se pueda confeccionar un buen plan nacional de memoria, el problema podría ser más adelante en quiénes son los responsables o los que se van a responsabilizar de su aplicación, dado el alto grado de corrupción que en este momento corroe nuestro país. Gracias. Si alguien más quiere intervenir para ir cerrando, a ver, yo... luego Marley, por favor. Okay. Sí,
Y decía, el Plan Nacional de Memoria debería de tener como objetivo principal educar, difundir lo que ha sucedido, el horror o los años de horror que hemos vivido. Porque efectivamente, como el señor que me antecede lo dijo, yo creo que estamos muy lejos de la reconciliación, porque no puede haber reconciliación si no hay justicia, si no hay reconocimiento, si no hay perdón. Y para que eso suceda estamos muy, muy lejos. Ojalá un día, ojalá algún día suceda eso, en verdad lo deseo, pero mientras tanto tenemos que trabajar en difundir todo lo que ha sucedido, para educar a la juventud y decir nunca más. Esto nunca más debe de suceder. Gracias. Marley, por favor. De acuerdo con todos los que han intervenido, pero que no quiero dejar pasar la ocasión para pedir que las iniciativas que se han dado, entre ellas, por ejemplo, El Ojo que Llora, o sea, que subsiste por apoyo en la que el Estado no se compromete, ¿no? O sea, una de las cosas es de las que podría hacerse responsable, eso sí, es del cuidado y el mantenimiento de todos los espacios de memoria por diferentes iniciativas que hasta ahora se han dado, ¿no? Pero una de las que conocemos más de cerca aquí es El Ojo que Llora, ¿no? Es El Ojo que Llora que como bien dicen, es una iniciativa del ICA, pero que no es como nuestro hogar, ¿no? Y casi tampoco no es muy conocido, o sea, porque no tiene señalización, etcétera, etcétera, todo eso. Y de que sirva como en el parte de la educación, como diremos, no escolarizada o no necesariamente que llegue a educarnos en las escuelas o en las universidades, ¿no? Sino que como ciudadanos nos educamos en esos espacios, ¿no? O sea, eso sería para mí un objetivo de espacios, de lugares de memoria, ¿no? Que sea un lugar donde se educa, que no necesariamente hay que ir a la escuela o a la universidad, pero sí que nos haga ver en esos espacios como ciudadanos también, ¿no? Gracias. Daina, por favor. Sí, tomando en cuenta otra vez todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras, ¿no? Es la educación. Que el país sepa que todos y todas los estudiantes, o sea, la educación es la base, ¿no? ¿Qué pasó con la verdad, como dijo el compañero? Y el por qué pasó, para entender y así poder preparar, ¿no? Lo que va a venir en el futuro y que esto no vuelva a suceder. Y con mucho apoyo a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras. Necesitan mucho apoyo para ver cómo es que van a llevar a cabo esa labor de educar, porque es bien difícil para ellos en estos momentos, ¿no? Entonces necesitan bastante apoyo. Gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo este diálogo. La verdad que ha sido muy rico. Como ustedes han señalado, hay varias acciones y experiencias que ya se han venido realizando y la idea es potenciarlas, reforzarlas y que el Estado se haga cargo, como se ha dicho. Pero también hay unos vínculos ahí necesarios que tienen que ver con la justicia en su sentido más amplio, ¿no? Que es fundamental ir de la mano con la justicia y la construcción de ciudadanía. Como les había dicho al principio, nosotros lo que estamos haciendo desde el IDEPUC es sostener estos diálogos con distintos actores, así como ustedes nos estamos reuniendo con varias personas involucradas, sean de organizaciones o no, o estén no organizadas, digamos, y para ir recogiendo sus perspectivas y su experiencia, ¿no? Porque creemos que efectivamente desde su propia trayectoria es que hay que construir este Plan Nacional de Memoria. El documento que les había enviado Giovanni es un documento que se llama Lineamientos para un Plan Nacional de Memoria que había elaborado la SEMAN hace 2 años, pero se van a dar cuenta que el documento es un poquito general. Por eso es que la SEMAN necesita ahora hacer un Plan Nacional de Memoria y nosotros le estamos ayudando con esta parte, recogiendo todas las
demandas, expectativas, ideas que ustedes tengan para poderlas entregar de forma sistematizada, y después la SEMAN ya les va a presentar el plan para que pueda ser validado con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o algo más que añadir. No, más bien darles las gracias a ustedes por hacernos partícipe de esto, de esta iniciativa, ¿no? Y yo espero haber aportado un cachito para que realmente la población se inserte, para que la reconciliación y la justicia nos llegue, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias también. Yo también quiero agradecer. Muchas gracias. Mucho. Gracias. Muchas gracias. Esperamos que un juez en el futuro no sean los jueces corruptos de hoy. Y que mejore la voluntad política. Ya, Sobre muchas gracias. todo También. eso, hay que exigirla. Gracias. Muchas gracias también, Iris. Gracias, profesor. Gracias, señora Iris. Gracias, entonces. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias por tardes. todos. Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes con todos y todo. Hasta luego.